que estés mirando este vídeo, amigos, amigas del canal del Maguffin Educativo. Hoy con un invitado de excepción, como siempre es en este canal, pero además con motivos sobrados. Podría estar media hora presentándolo, media hora alabando su trabajo, pero creo que lo mejor, ya que lo hemos traído, es que hable él. Yo solo os lo presento, ¿de acuerdo? Estamos hablando de Héctor Ruiz Martín, director de la International Science Teaching Foundation, biólogo e investigador en los campos de la psicología cognitiva de la memoria y el aprendizaje. Ha sido profesor tanto en la educación secundaria como en la universidad. En los últimos años ha trabajado en el desarrollo de recursos educativos fundamentados en la evidencia científica, por eso nos gusta tanto, en torno al aprendizaje, y que han alcanzado a centenares de miles de estudiantes en Europa y América. Sus libros, pues, Conoce tu cerebro para aprender a aprender, Aprendiendo a aprender, aquí lo enseño, el otro es que lo tengo en Kindle y por eso no puedo enseñarlo. Y lo que decimos en Petit Comité, compañeros y compañeras, la Biblia. La llamamos así, ¿eh, Héctor? Sí, me gusta más, por no hacer cosas de creencias y tal, me gusta también llamarla el Quijote. Es como el libro que todo maestro debe leerse antes de jubilarse, no digo morir, pero digo antes de jubilarse, porque con este libro lo petaste en 2020. Héctor Ruiz Martín, sé muy bienvenido a este rinconcito de la evidencia en educación. Muchísimas gracias, Albert. Gracias por la invitación y, bueno, gracias por tus palabras acerca de los libros. Yo contento de que resulten de utilidad para, bueno, para poner un granito de arena en ayudar a fundamentar mejor, pues, la práctica educativa. Y de eso vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos contigo, si nos lo permites. Vamos a atracarte un poco y a hablar evidentemente del libro y de lo que surja. También hemos dado la posibilidad en Twitter de que la gente pueda hacer algunas preguntas. Las hemos preseleccionado antes porque hay algunas pues que no se pueden responder así a bote pronto, ni tenemos la receta mágica para dar con la respuesta adecuada. Serían más fruto de una reflexión, ¿verdad?, en grupo, en claustro, para llegar a la respuesta adecuada. Pero sí que quisiera empezar ya fuerte. ¿Estás preparado? No sé, ya veremos. Pero va, así nos despejamos y la gente se engancha. Quiero empezar fuerte. Tú sabes que hace 6, 7 años esto de educación basada en evidencias, que ahora la llamamos mejor pues informada en la investigación científica y tal, era una completa desconocida, al menos aquí en España. Es verdad que en Australia, en el mundo anglosajón ya se hacían cosas, pero aquí en España era absolutamente desconocida. Y que de un tiempo a esta parte es un vocablo que se utiliza pues mucho. ¿Estamos de acuerdo? La educación basada en evidencia, digamos que se ha puesto un poco de moda. Entonces es inevitable que surjan críticas y críticos con esa educación guiada por la evidencia científica, diciendo que bueno, en algunos casos yo creo que hay críticas bien fundamentadas, porque se puede utilizar el nombre de eso pues en vano, por decirlo así, como excusa para... Por supuesto, para como actuar. todo. Y luego hay quien la ridiculizan directamente diciendo que dónde vamos, ¿no?, a intentar explicar algo tan complejo como lo que sucede en el aula, reduciéndolo a la investigación de laboratorio, ¿no?, como si fuese física o química, ¿no? Entonces, por situarnos, Héctor, ¿cuáles crees que son las potencialidades y las limitaciones de esa educación informada en la investigación científica? Y la pregunta al final es si podemos confiar en las investigaciones para guiarnos y tomar decisiones en el aula. Vamos a establecerlo y vamos a ver por dónde podemos estirar y acortar. Bueno, pues mira, sí, vamos fuertes. Es una pregunta muy interesante y la verdad es que creo que requiere una buena reflexión, ¿no? Pero bueno, esa es una reflexión que las personas que pues llevamos años trabajando en investigación en diferentes ámbitos de la educación, yo en mi caso pues en los procesos de enseñanza y aprendizaje desde las ciencias cognitivas, pues que obviamente
hemos realizado, ¿no? Y creo que puedo decir que lo importante de la educación basada en la evidencia, informada por la evidencia, creo que es mejor, es entender que al final lo que se pretende no es de repente cambiarlo todo, sino proporcionar una serie de información muy valiosa que puede complementar las fuentes de información que actualmente se utilizan para tomar decisiones en las aulas. La fuente de información que más se utiliza hoy día pues es la experiencia personal, ¿no? y la tradición. Y haciendo una pequeña analogía, ¿no? con otra disciplina en la que lógicamente hay una gran distancia con la educación, pero que la analogía creo que se puede hacer. Yo creo que nos encontramos en una situación muy parecida a la que la medicina pues vivía hace apenas poco más de un siglo, en que la práctica médica se basaba especialmente pues, en la tradición, en la autoridad y en la experiencia personal, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Eso llevaba a situaciones, a circunstancias, como una que es muy famosa, muy conocida por todos, y es el hecho de que los médicos, hasta mediados del siglo XIX y durante milenios, siglos, milenios, utilizaban las sangrías, las flebotomías, es decir, ¿no? Sacar sangre a los pacientes para curarlo prácticamente todo. Y estaban convencidos de que funcionaba. Estaban convencidos, su experiencia personal, sin entrar en un análisis sistemático, les llevaba a confiar en ella, hasta el punto que a lo largo de la historia de medicina han habido grandes personajes, como por ejemplo el decano de la Facultad de Medicina de París en el siglo XVII, Guy Patin, que dejó textos defendiendo las sangrías de manera vehemente, ¿no? De una forma en que, pues, bueno, que realmente eran la solución milagrosa casi, ¿no? Hasta que a mediados del siglo XIX, pues a un señor médico se le ocurrió pues comprobarlo de una manera sistemática, es decir, poner esa experiencia personal, ¿no? Analizar esa experiencia personal de una forma metódica, no dejarla simplemente a la luz de lo que uno recuerda, ¿no? La información con la que se ha quedado, que además queda sesgada por nuestras expectativas, ¿no? El problema de la experiencia personal es que viene sesgada por aquella información que acabamos percibiendo y la que no, porque nuestra memoria va a recordar preferentemente aquello que cuadra con nuestras ideas previas y va a olvidar lo que no, porque vamos a ignorar aquellas cosas que no encajan con nuestras creencias, y al final nuestra experiencia personal acostumbra a llevarnos a las conclusiones a las que ya queríamos llegar, ¿no? Y este señor, Pierre-Alexandre Louis, bueno, pues se le ocurrió tomar datos de qué pasaba cuando los pacientes recibieron una sangría, ¿no? Cómo evolucionaban, y comparándolo con los que no. Y haciendo simplemente eso, tomando datos, porque al final eso es lo que consiste el método científico. El método científico no es nada del otro mundo, no es nada que hagan personas especiales, sino que es simplemente tratar de analizar de manera metódica y lógica la experiencia personal. Pues tomó datos, y lo que descubrió es que en realidad las sangrías no solo no ayudaban, sino que más bien en la mayoría de los casos empeoraban el diagnóstico, ¿no? Pero esto solo es un ejemplo de cómo la medicina ha necesitado décadas para pasar de una práctica basada solamente en la experiencia personal, que también es importante, porque la experiencia personal es importante, nos da una información muy, muy valiosa, pero cómo pasó de basarse solo en eso a basarse también en el conocimiento científico. Y esto pasó a mediados del siglo XIX, pero es que a mitad del siglo XX todavía había muchos médicos defendiendo las sangrías y negando las evidencias que se habían ido acumulando. Y bueno, ya no hablo pues de muchas otras situaciones. Por ejemplo, creo que una también muy, muy paradigmática es la de Ignaz Semmelweis, que fue el que, bueno, llegó a la conclusión de que los médicos debían lavarse las manos para atender, en este caso, a las parturientas, porque básicamente, tomando datos y analizando, detectó que
si los médicos no se lavaban las manos, pues entonces no se lavaban las manos y no les parecía necesario, y todos estaban convencidos de que eso no era una medida necesaria. Si no se lavaban las manos, las muertes tras el parto por fiebre puerperal eran muchísimo más altas que si se lavaban las manos, ¿no? Especialmente cuando venían de haber hecho una autopsia previamente, que era muy habitual. Pero a pesar también de unos datos drásticos, ¿no?, en el que la evidencia nos las está diciendo, aunque su experiencia personal, ¿no?, les ayude en una serie de cosas y les ayude a tomar buenas decisiones, la experiencia personal no es infalible para saberlo todo, para darse cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Aquí os traigo un conocimiento científico que nos dice: lavémonos las manos antes de atender a un paciente, ¿no? Y a pesar de eso, Ignaz Semmelweis murió desquiciado por todos los ataques y sí. No fue un héroe como debería haber sido. Todo lo contrario, se le echaron encima porque, bueno, estamos hablando del siglo XIX, pues había médicos, ¿no?, que incluso se tomaban mal de qué es eso de que me tengo que lavar las manos, como si yo fuera una persona sucia, ¿no? Sí, claro. Y bueno, estos ejemplos son un poco simplemente para darnos cuenta de que evidentemente la enseñanza no se puede reducir a una ciencia. La enseñanza es un arte. Igual que lo es el arte de la medicina. Lo que pasa es que son artes que, como todo arte, se puede apoyar en la ciencia para tomar mejores decisiones. Y esas decisiones, que me comentabas las limitaciones, ¿no? Estamos viendo que la experiencia personal es muy interesante, es muy importante, pero tiene limitaciones. Y ahí es donde la ciencia puede venir y ayudarnos en algunas de esas limitaciones a complementarlas. Pero la ciencia también tiene sus limitaciones. Entonces, no podemos pensar que la ciencia nos va a ayudar a resolver cualquiera de las preguntas que tengamos en el aula. ¿Por qué no? Porque no todas las preguntas son científicas. Por ejemplo, decidir qué es lo que se va a enseñar, qué es lo que tienen que aprender los alumnos, eso no es una pregunta científica, eso no nos lo puede responder la ciencia. Eso es algo que se tiene que decidir, pues, de manera, bueno, yo en mi opinión, democrática, ¿no? Y llegar a un consenso de la comunidad educativa de qué es aquello, ¿no?, a lo que damos valor y que se debe aprender. Ahora bien, a partir de que los objetivos de la educación quedan fijados, la ciencia puede ayudarnos sobre de qué manera, guiándonos, informándonos sobre de qué forma tendremos más probabilidad de alcanzarlos. Y en eso que acabo de decir de la probabilidad es donde tenemos que entender otra de las limitaciones de la ciencia. La naturaleza de las respuestas de la ciencia es limitada. Las respuestas de la ciencia son tentativas, son probabilísticas. No podemos esperar que la ciencia nos dé recetas mágicas con lo que de repente se resuelva todo. Pero es que la ciencia funciona así en medicina y funciona así en muchas otras ciencias a las que nadie duda de que se puede hacer ciencia. Antes decías, es que en el aula no se puede hacer ciencia. Claro que se puede hacer ciencia. Claro que se puede hacer. Es una ciencia que tenemos que entender que va a dar unas respuestas probabilísticas, pero todos asumimos, por ejemplo, que la meteorología es una ciencia. ¿Y cuántas veces aciertan los hombres del tiempo? Pero fíjate, lo que pasa es que todos asumimos, ¿no?, que el hombre del tiempo no nos diga mañana va a llover. No, nos dice mañana la probabilidad de que llueva es del 50% o es del 70%. Y todos lo asumimos y todos lo entendemos. Entendemos que si es del 70%, pues mira, vale la pena que coja el paraguas, sí, aunque a lo mejor al final no llueve. Pero es la mejor apuesta, ¿no? Y ahí es donde vale la pena entender la naturaleza de las respuestas científicas. Pero también vale la pena entender lo siguiente, que aunque las respuestas de la ciencia son limitadas, son probabilísticas, son tentativas, son las mejores respuestas al tipo de preguntas que la ciencia puede responder. Es decir, aunque los meteorólogos se equivoquen muchas veces, aciertan mucho más que con cualquier otro método para predecir el tiempo. Con las mismas expectativas, sí, con el mismo tiempo de previsión, etcétera. Aunque nos equivoquemos, es el método más efectivo que tenemos, es el que acierta más veces. Y en educación,
donde continuamente estamos ante situaciones probabilísticas, estadísticas, porque estamos trabajando con muchos, ¿no? Sucesos, vamos a llamarlos así, que son, ¿no? Y, bueno, pues los propios alumnos, cada alumno, ¿no? Lo podemos considerar un suceso. Y al final lo que tenemos que entender es que a lo mejor no voy a poder resolverlo todo, ¿no? Pero a medida que yo use ese conocimiento científico para orientar mejor mi práctica, para complementarlo con mi experiencia personal, con lo que yo tengo delante, también con lo que yo he ido aprendiendo con mi práctica, lo voy complementando con una información que no voy a aprender por mucha experiencia que tenga, ¿no? Como sucedía pues en la medicina con muchas prácticas, ¿no? Que no llegan de manera intuitiva por el mero hecho de que trabajemos en ellas. Pues si lo complemento, lo que voy a conseguir, por ejemplo, pues mira, yo cuando cualquiera que pone en duda la importancia de apoyarnos en la ciencia para tomar decisiones educativas, yo siempre pongo un ejemplo que creo que es trascendental, que es la enseñanza de la lectura, de cómo se enseña a leer, ¿de acuerdo? Porque ahí tenemos un caso paradigmático tremendo de cómo la ciencia nos puede ayudar. Y digo tremendo porque creo que todos estamos de acuerdo que la comprensión lectora es, ¿no? Un pilar... Pal de paller, que decimos en catalán. Totalmente, ¿no? Es un pilar fundamental de la educación, es una competencia, ¿no? Que es la que nos va a abrir las puertas de todas las demás, ¿no? Y que nos va a permitir seguir aprendiendo, etcétera. Por lo tanto, todos estamos de acuerdo que la comprensión lectora, aprender a leer y a entender los textos, ¿no? Es importantísima. Bien, pues el caso es que cuando no se utilizan métodos que han sido informados por la evidencia, sino que, bueno, proceden de las diferentes tradiciones y etcétera, lo que nos encontramos, y estoy hablando de datos en Estados Unidos, ¿de acuerdo? De muchos estudios en Estados Unidos, la enseñanza de la lectura es de las cosas que más he investigado. Pues nos encontramos que aproximadamente 1/3 de los estudiantes se quedan atrás, se quedan por debajo del nivel lector que deberían tener, y eso, como ya te puedes imaginar, cómo se va haciendo más grave a medida que crecen, ¿no? Se hacen mayores. 1/3, 1 de cada 3. Es mucho. Ahora bien, y ahí es donde viene lo interesante, ¿no? Cuando utilizamos lo que la ciencia ha averiguado sobre cómo se aprende a leer, y no lo ha averiguado solo en los laboratorios, lo ha averiguado también en las aulas, porque se hace mucha ciencia en las aulas. Hay que decirlo. Cuando aplicamos esos conocimientos, y también hay muchísimos estudios, y son estudios reales, es decir, experimentos naturales, ¿no? En el que ponemos en práctica esto en colegios, en grupos de colegios, en Estados Unidos se llaman distritos, ¿no? Son grupos de colegios que parten de unos problemas de comprensión lectora tremendos, que la verdad son bastante comunes. Cuando se aplican estos métodos, cuando se forma a los docentes en este conocimiento científico y en cómo aplicarlo, se pasa a que el porcentaje de alumnos que se nos quedan atrás queda alrededor del 3%, entre el 3 y el 5%. Mira, 3, sí, piel de gallina. Piel de gallina, así te lo digo, 3-5%, por cierto, que suele estar relacionado con niños que por desgracia tienen trastornos del neurodesarrollo, dislexias, etcétera. Pero ojo, que lo mejor de todo es que luego, a esos no hay que dejarlos atrás, a esos podemos darles, ¿no? Ya son muchos menos, podemos darles una atención más personalizada. Y lo interesante es que también la ciencia nos ayuda, nos dice exactamente de qué manera les podemos ayudar, y efectivamente conocemos, ¿no?, las formas más eficaces de ayudarles, que por cierto es enseñarles de la misma forma, o sea, son los mismos métodos, solo que con más intensivos, con más sistemáticos con ellos, que necesitan más práctica, ¿no? Así que al final, a mí lo que me daría mucha tristeza es que esta corriente de empezar a ver que tenemos información científica que es muy valiosa para fundamentar las decisiones, que eso no significa que debamos cambiarlo todo, sino significa que vayamos, ajustando las decisiones que tomamos en relación a si realmente, ¿no?, la ciencia nos está diciendo que eso va a tener una alta probabilidad de ayudarnos o no, o ninguna.
¿Qué pasa? Hay muchas cosas que hacemos pensando que van a ser eficaces, nos conllevan tiempo, ilusión, esfuerzo, dinero. Se invierten muchas cosas que nos hacen promesas, pero luego, científicamente, esas cosas no tienen ninguna evidencia de que realmente provoquen esas mejoras. De manera que también, ¿no? Esa evidencia científica incluso puede empezar ayudándonos un poquito a asegurarnos que no desperdiciamos nuestro tiempo y y sobre todo el de los alumnos, que al final son los más afectados, ¿no? por esas decisiones. Así que a mí me daría mucha pena que esto se quedara en una moda más. En educación, ¿no? En educación continuamente pues, vamos viviendo modas, ahora una cosa o la otra. A mí me gustaría, y tengo la esperanza de que esto no sea una moda, sino que sea un poquito el inicio de un cambio paradigmático en que la práctica educativa empiece a incorporar el conocimiento científico como parte de su bagaje de conocimientos necesarios para, ¿no? realizar la tarea, la profesión de docente. Para mí, ¿no? Si al final tenemos facultades de educación que nos enseñan a ser docentes, es tan sencillo como entender, ¿no? que como parte de la formación de un docente deberíamos incorporar pues conocimientos básicos sobre cuestiones, ¿no? que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones. Ya no estoy diciendo que los propios docentes ellos mismos pongan a prueba las decisiones que toman, que eso ya sería también maravilloso, o que una escuela cuando decide poner en marcha una innovación la evalúe y compruebe si realmente le está ayudando a acercarse a los objetivos, ¿no? que tenía cuando empezó a aplicar esa innovación, que sería también maravilloso, porque al final también la educación basada en la evidencia es incorporar el espíritu crítico de la ciencia, porque la ciencia al final es eso, es espíritu crítico, ¿no? Incorporarlo en la propia práctica, en las propias decisiones. Lo que decía, si, hemos detectado un problema en la escuela, lo que sea, queremos que los alumnos, pues eso, ¿no? mejoren su comprensión lectora, o queremos que aprendan más y mejor, ¿no? Tenemos ese objetivo. ¿Qué vamos a hacer? Pues esto, lo otro, lo que sea. El tema es, ¿cómo lo vamos a evaluar? Es decir, incorporar esta perspectiva de la evaluación no es habitual, ¿no? Y creo que es otra de las cosas que podemos asociar a entender lo que quiere decir una educación basada o informada por la evidencia, ¿no? También incorporar ese espíritu crítico, es decir, vale, ¿cómo lo vamos a evaluar? Y por lo tanto, ¿no? ¿Cómo nos vamos a informar de si estamos acercándonos a lo que deseamos? Así que, simplemente para terminar, ojalá esto no se quede en una moda, sino que sea el primer paso, que yo creo que tienen que pasar décadas, para que poco a poco la práctica educativa se vea como que no puede realizarse, como ahora mismo, ¿no? No entenderíamos que un médico no se esté basando en el conocimiento científico, ¿no? para tomar sus decisiones. Pues lo mismo. Sin que eso sea todo, porque no lo es todo. Porque, como he dicho antes, la medicina continúa siendo un arte. Solo hay que ir a los dos médicos distintos con la misma dolencia y lo podemos comprobar. Pero, ¿no? Es un arte que se fundamenta en conocimiento científico, además de otros conocimientos de otras fuentes. Bueno, sí, yo creo que no había duda de a quién habíamos traído hoy en el programa, pero es que me ha parecido, desde la primera palabra hasta la última, para, con tu permiso, transcribirlo y convertirlo en el nuevo artículo de aquel famoso de Ben Goleikre, que hizo en su momento defendiendo esa educación basada en evidencia y haciendo esos paralelismos con la medicina. Creo que va siendo hora de actualizarlo y todo lo que has puesto hoy aquí en directo y en solfa, digámoslo así, me parece que merece estar transcrito de alguna manera para sentar las bases. Por supuesto vamos a luchar y vamos a trabajar para que esto no sea una moda, sino evidentemente un camino que se ha abierto y que nos ofrece unas posibilidades maravillosas. Sin abandonar esa temática de la investigación, comentas en tu libro de la dificultad de investigar métodos, así globalmente, y que quizás sea preferible
hablar de factores o ingredientes, ¿eh? A mí me gusta llamarle ingredientes, pues sí, uno le gusta comer y siempre hace el símil por donde le va la cosa, ¿no? ¿Cuáles serían esos ingredientes que no pueden faltar en el aula? Y eso sí que te lo pregunto, si son propios de algún modelo, o más de algún tipo de modelo, o esos ingredientes los puedo extrapolar a prácticamente, por no decir cualquier modelo. Es decir, vamos a, por nombrar y hacer, sabes que siempre hay polémica, que es instrucción directa, que si trabajo por proyectos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esa es una polémica muy típica en discusiones de maestros en redes. Entonces, ¿puedo coger estos ingredientes, traerlos a la instrucción directa, y podría coger esos ingredientes de los que ahora nos hablarás y ponerlos en un trabajo por proyectos y me funcionarán más o menos igual, serán igual de eficientes? O también el modelo, hasta cierto punto, el enfoque de ese modelo condiciona la eficacia de esos ingredientes. Bueno, a ver, yo creo que para situarnos, ¿no? Cuando hablamos de ingredientes es precisamente porque podemos con ellos hacer recetas, ¿no? Y ahí es donde la dificultad está, desde el punto de vista científico, en valorar las recetas, porque muchas veces las recetas, ya para empezar, acaban ocultando muchas cosas que no son las que definen la receta. A ver, ¿a qué me refiero? Muchas veces llamamos de una forma a un método, pero lo que lo define no es necesariamente lo que lo hace efectivo, sino que lo que lo hace efectivo es toda otra serie de cosas que pueden estar asociadas, pero que muchas veces, pues como no es necesario que lo estén, no lo están, y entonces, ¿qué pasa? Que supuestamente el mismo método, en dos situaciones distintas no se está aplicando del mismo modo, y lo que está precisamente cambiando es lo que lo hace efectivo, que no es necesariamente lo que lo define. Pues yo qué sé, a ver, por poner un ejemplo así más general, ¿no? El e-learning, ¿no? El aprendizaje a través a distancia, ¿no? Claro, lo que define el e-learning es el hecho que se hace a distancia. ¿Es efectivo el e-learning? Pues depende, porque lo que lo hace efectivo no es que se haga a distancia o no. Claro. Lo que lo va a hacer efectivo es todo lo que hagas realmente, ¿no? En ese curso de e-learning, cómo esté diseñado, qué tipo de materiales haya, qué tipo de actividades, eso es lo que lo va a hacer efectivo o no. Y con eso pues te puedes ir a lo mismo en el aula, ¿no? Pues eso, proyectos, ya, pero es que proyectos hay muchas maneras de llevar a cabo un proyecto. Si te contara. Exacto. Y por eso yo siempre digo que es mucho mejor para guiar nuestras decisiones. O sea, no hacer la pregunta de si hago proyectos va a ser efectivo o si hago tal va a ser efectivo. Yo creo que es mejor informarse o tener conocimiento sobre qué cosas tienen que pasar en cualquiera de esas actividades de aprendizaje, sea por proyectos, sea, ¿no?, lo que sea, qué cosas tienen que pasar para asegurarnos que esa actividad pues va a tener nos va a acercar todo lo posible al objetivo que tenemos de que, bueno, al final se supone que el objetivo es que los alumnos aprendan, ¿no? Aprendan una serie de cuestiones que tenemos que haber definido antes, ¿eh? No podemos mover la portería, que esto se suele... Me encanta. No, claro, esto se suele hacer también porque tú tienes que haberte marcado unos objetivos, ¿no?, que quieres alcanzar, también la manera de evaluarlos para comprobar, ¿no?, si se han alcanzado o no. Y entonces es cuando pones en marcha el método, la práctica que crees que te va a ayudar a que eso ocurra, ¿no? Si no haces eso, si no marcas unos objetivos, te pones a hacer algo y al final algo pasa, porque algo siempre pasa, los alumnos algo siempre van a aprender. La cuestión es, ¿pero han aprendido lo que se suponía que queríamos que aprendieran? ¿O no? Porque sí. Lo que decía, no vale mover la portería para que siempre pase lo que pase, acabe siendo gol, ¿no? Entonces, lo que es importante, creo, desde mi perspectiva, es conocer esos ingredientes, porque esos ingredientes son universales. Porque, bueno, yo estoy hablando de ingredientes que tienen que ver con la forma en que aprende nuestro cerebro, ¿no?, en que aprendemos las personas. Entonces, esos ingredientes al final los voy a sintetizar, ¿no?, y simplificar. Pero el primero y quizá más importante es el hecho de que nuestros alumnos, cuando hagamos esa actividad, esa clase, lo que sea, van a estar pensando
sobre aquello que queremos que aprendan. Y cuando digo van a estar pensando, es van a estar intentando darle significado. Darle significado no me refiero a instrumental, me refiero van a estar intentando entenderlo, entender qué significa, ¿no? Qué consecuencias tiene para cosas que sabían, cómo, ¿no? Se compara con otras cosas que conocían. Entonces, una de las claves, ¿no? de que cualquier actividad funcione es garantizar que los alumnos van a tener puesto el pensamiento en aquello que queremos que aprendan el máximo tiempo posible, ¿no? Es imposible que estén todo el tiempo, ¿no? Y eso, claro, nos lleva a dos cosas. La primera, nos podemos preguntar, con esta actividad tal como la he diseñado, ¿puedo tener a mis alumnos pensando en cualquier otra cosa, el partido de ayer, la película que vieron, y sin embargo, no, la actividad sí continúe y no pase nada? Porque si eso sucede, pues bueno, ya podemos, si eso puede suceder, pues va a suceder y tenemos un problema. Pero la otra cosa es, con el tipo de actividad que vamos a hacer, ¿van a estar mis alumnos pensando más tiempo en cosas que son superfluas, ¿no? Son propias de la actividad, ya son de la actividad, están pensando en algo de la actividad, pero son cosas superfluas a lo que realmente yo quería que aprendieran? Como por ejemplo, ¿no? Si yo a lo mejor les pido que en equipos preparen un PowerPoint y luego lo presenten, pero no guío más la cuestión, pues a lo mejor, bueno, una cosa que suele pasar, y a mí me pasó hace unos años en tercero de la ESO, biología y geología, pues que, bueno, yo les pedí que hicieran una presentación sobre grupos sanguíneos, bueno, que explicaran, pues, bueno, las consecuencias de los grupos, ¿no? Consecuencias que tienen para las donaciones, que son, ¿no? Porque hay grupos sanguíneos, etc. Bueno, no les di más guía que esa. ¿Y qué pasó? Pues que mis alumnos estuvieron, pues por decir algo, a grosso modo, el 90% del tiempo, bueno, el 10% del tiempo dedicados a buscar cosas sobre los grupos sanguíneos y el 90% decidiendo qué filigranas, qué efectos ponían en el PowerPoint, buscando imágenes que fueran chulas, etcétera, ¿no? Cierto. Y lo que comprobé, por desgracia, es que no habían aprendido prácticamente nada, ¿no? Porque en las presentaciones cualquier pregunta básica sobre grupos sanguíneos no sale. se quedaban en blanco, ¿no? De manera que, bueno, ese es uno de los principios fundamentales. Y de hecho, ese principio es el que define lo que llamamos aprendizaje activo. Porque, curiosamente, el aprendizaje activo es otro de esos conceptos que se ha malinterpretado, ¿no? Y que se ha interpretado como que significa aprender haciendo, learning by doing, ¿no? Los alumnos tienen que estar haciendo, los tenemos que ver moviéndose, haciendo cosas físicas, ¿no? Pero en realidad, si nos vamos a la literatura científica sobre active learning, ¿no? Aprendizaje activo, lo que vemos es que no se refiere a eso. Se refiere a estar activos cognitivamente, estar pensando sobre lo que uno está aprendiendo. Y claro, ¿y eso qué significa? Pues significa que leer un libro, por ejemplo, puede ser aprendizaje activo. Puede serlo, claro, porque si el lector, a medida que lee, se va parando y va preguntándose a sí mismo sobre lo que acaba de leer, sobre, ¿no? qué significado tiene, con qué cosas lo puede relacionar, ¿no? Y va incluso generando ejemplos de su propia cosecha, ¿no? Que le ayuden a entender mejor, o analogías para, ¿no? acabar de explicar lo que acaba de leer, pues bueno, estará inmerso en un aprendizaje activo, aunque nosotros solo lo veamos sentado ahí leyendo delante de un libro, ¿no? Y sin embargo, ir al laboratorio, por ejemplo, a hacer una práctica, puede no ser aprendizaje activo, aunque tengamos ahí a los alumnos, los veamos, ¿no? Y estén ahí, pues haciendo, trasteando, ¿no? con los aparatos. ¿Por qué? Porque si tal como está diseñada una práctica, los alumnos se pueden permitir el lujo, ¿no? de ir haciendo, van siguiendo un guión paso a paso, y pueden estar pensando, hablando del partido de ayer, pueden estar tal, pero no están pensando sobre por qué están haciendo lo que están haciendo, interpretando los resultados, conectándolos con lo que aprendieron previamente en clase. Si no están haciendo todo eso, por mucho que los veamos haciendo cosas, no hay aprendizaje activo, ¿no? Ahora bien, o sea, el aprendizaje activo se define desde el punto de vista del aprendiente, pero claro, desde el punto de vista del docente,
También es cierto que uno no puede decir que porque les propone que lean libros ¿no? o les explica, y claro, ante una explicación también puede haber aprendizaje activo. Sí. El problema es que desde el punto de vista del docente, él no puede garantizar que eso se esté pasando. Y ahí, ¿no?, es donde es necesario que el docente incorpore aquello que sea necesario para para tener, ¿no?, evidencias de que los alumnos están pensando sobre lo que aprenden. De manera que, claro, desde el punto de vista docente, aprendizaje activo sí es learning by doing, ¿no? Pero es un learning by doing, un aprender haciendo, que obliga a los alumnos, ¿no?, a que estén pensando sobre lo que aprenden. Es decir, no vale hacer cualquier cosa. No porque los alumnos estén haciendo algo ya es aprendizaje activo. No. Las acciones que tenemos que garantizar que estén haciendo son aquellos tipos de acciones que les están obligando a pensar sobre lo que están aprendiendo. No vale cualquier cosa, ¿no?, sino que sí que tienen que hacer cosas porque es la única manera de que nosotros veamos, ¿no?, su pensamiento, es la única manera de sacarlo a relucir, pero ¿no?, tienen que ser precisamente pues las cosas que provoquen, ¿no?, que uno, los alumnos piensen, y dos, lo podamos ver, ¿no?, que están pensando. Por eso, ya sea proyectos, ya sea una clase con instrucción directa, si no tenemos presente que tenemos que asegurarnos que los alumnos acaben pensando sobre lo que queremos que aprendan en términos de significado, pues ninguna de las dos, ¿no?, va a ser lo efectiva que desearíamos. Y luego, pues dentro de esa idea del aprendizaje activo, pues hay más cosas que tienen que ver con el hecho de que sabemos que para consolidar mejor un aprendizaje es muy importante usarlo, sacarlo, ¿no? Es decir, no solo incorporarlo, tener la situación en que uno pues tiene que prestar atención, pensar sobre ello, ¿no?, darle significado, sino que algo que nos ayuda luego a recordarlo más tiempo, es el hecho de evocarlo, ¿no?, de sacarlo de nuestra memoria para, desde explicarlo a resolver un problema nuevo, a interpretar una situación, etcétera. Por lo tanto, también un aprendizaje activo implica situaciones en que los alumnos deben usar productivamente sus conocimientos, ¿no? Y además, ¿qué más? Pues tener varias oportunidades para hacerlo, varias oportunidades distribuidas a lo largo del tiempo, lo cual también implica, ¿no?, que tengamos en cuenta no es que en nuestra programación no pensemos que algo que ya hicimos ya está, ya está aprendido. Eso es muy importante, ¿eh? Eso es un defecto que solemos tener en la escuela, hablando en general, ¿eh? Y es el hecho ese, ¿no?, de tocar ese tema, tratarlo porque sale en el libro de texto, sacarlo, trabajarlo durante aquella semana o 2 semanas y se acabó. Si te he visto no me acuerdo, y nunca, como quien dice, sabes si ese contenido en cursos superiores va a volver a salir o se va a volver a tratar, lo cual es... No, incluso en tu mismo curso, es decir, al cabo al cabo de unas semanas lo más probable es que no, que los alumnos ya no lo recuerden. ¿Qué van a recordar? Van a recordar que lo hicieron. Sí, porque esto es muy típico, ¿no? Sí. No, es que, profe, esto ya lo hemos hecho. Aquí la pregunta sería, sí, a ver, explícamelo. Sí. Porque recordamos, sí, yo hice tal, ¿no? Yo puedo decirte cosas que hice en mi carrera, pero las sé. Y el problema es que si no tengo la oportunidad de volverlas a revisitar en varias ocasiones espaciadas en el tiempo, no se va con ese aprendizaje, va a volar. Se va a quedar simplemente en algo que te resulta familiar. Sí. Pero algo que te resulte familiar no es algo que sepas. No. Me encanta todo eso. De hecho, el propio Josep Meseguer, que es un amigo, compañero de Twitter, comentaba eso, ¿no? Que el aprendizaje se consolide con los siguientes a base de reutilizarlo en lugar de ofrecerlo como píldoras independientes. Ahí quiero ligarlo con la importancia del olvido. Este libro, vuelvo a enseñarlo, como si no lo conociéramos, ¿no? En este libro hablas del olvido como ingrediente imprescindible para el aprendizaje, que es una cosa muy bonita,
Pero que claro, que hay que explicar, porque dicha así en titular, lo importante para aprender es olvidar. Y dices, perdone, ¿se ha vuelto usted loco? ¿O qué ocurre aquí, no? La importancia de olvidar justamente para fijar mejor en la memoria ese aprendizaje. ¿Cómo funciona todo eso? Y lo ligo ya con la pregunta de, como maestros, ¿qué deberíamos saber de cómo funciona la memoria y el aprendizaje? Y ahí, pues, 4 pinceladas de esa teoría de la carga cognitiva. Bueno, es que hay muchas cosas sobre la memoria. Hay muchas. Mira, la carga cognitiva no es lo primero que he pensado, No, no, pero vale. también. Venga, Ah, ah, 4 bueno, a ver, pinceladas, va. A ver. en primer lugar, a ver, acerca del olvido. Sí. Olvidar es algo inevitable, o sea, tan pronto que hemos aprendido algo, ya lo estamos olvidando, ¿no? La cuestión es que el ritmo al que olvidamos, pues va a depender, pues, de lo que habíamos hecho durante el proceso de aprendizaje y también de esas oportunidades adicionales que nos demos de volverlo a utilizar, a aprenderlo de nuevo, ¿no? A repasarlo o simplemente pues eso, a practicarlo. ¿Por qué es interesante dejar que se produzca el olvido? Porque al final dejar que se produzca el olvido es simplemente esperar a volver a practicar, no seguir masificando la práctica en el mismo periodo y entonces ya considerar que ya hemos aprendido. Nuestro cerebro da mucha más importancia a aquellas cosas aquellas necesidades, ¿no? Aquello que le pedimos cuando sucede en varias ocasiones distintas, que no cuando solo ocurre todo en un periodo de tiempo muy limitado, ¿no? Entonces, por eso esa idea de que para aprender hay que olvidar significa que para aprender hay que practicar, pero espaciando la práctica en el tiempo. Y que es muchísimo más efectivo practicar, por poner un ejemplo, practicar algo 15 minutos durante 4 veces, durante 4 días separados, que 1 hora seguida, ¿no? Y bueno, entonces esta idea es clave para entender que, bueno, es de las cosas que más efecto tiene en conseguir que la curva del olvido, ¿no? El ritmo al que olvidamos, pues se reduzca mucho. Aquello que practicamos de manera espaciada en el tiempo se va consolidando de una forma pues que es mucho más eficaz que pues lo que acostumbramos a hacer, que es limitar, ¿no? El aprendizaje de una cosa a un periodo de tiempo muy concreto. Y esto lo hablo desde el punto de vista de cómo tratamos los temas en la escuela, pero también desde el punto de vista de cómo los alumnos estudian. Porque muchos alumnos lo que acaban haciendo ya es la masificación llevada al extremo, ¿no? Que es antes del examen lo estudio todo. El empollar, que decimos, ¿eh? Exacto. Entonces, masificar funciona muy bien en el muy corto plazo, hasta alrededor de las 48 horas. Uno puede, pues eso, ¿no? Parecer que sabe mucho, pero masificar lo que es la mejor receta para olvidar muy rápido, ¿no? O sea, a partir de esas 48 horas se esfuma prácticamente se esfuma lo aprendido. Nos quedan esas trazas que nos dan esa familiaridad, sí, pero no un aprendizaje más profundo. Entonces, en cuanto a la memoria, pues claro, es que hay muchas cosas para entender sobre la memoria que creo que vale la pena, ¿no? Bueno, desde entender, ¿no?, cómo funciona el olvido a entender también qué hace, ¿no?, qué acciones y qué circunstancias hacen que lo que estamos tratando de aprender lo aprendamos mejor. Y cuando digo aprendamos mejor, ¿a qué me refiero? Pues me refiero a que lo que aprendamos dure más, ¿no? No se olvide tan pronto, pero también que sea transferible a nuevos contextos, ¿no? Que podamos usarlo en contextos diferentes, que esto es algo realmente que nos parece obvio, pero no lo es. La transferencia del aprendizaje es muy difícil. Un aprendizaje no necesariamente, que aprendamos algo no necesariamente hace que seamos capaces de usarlo en un contexto distinto donde también es relevante, y ahí, pues, aquello que hagamos a la hora de aprender también va a marcar diferencias en la capacidad de transferencia. También la calidad de un aprendizaje va a determinar su funcionalidad, en el sentido, cuando digo que un aprendizaje es funcional, me refiero a que somos capaces de algo más que reproducirlo, ¿no? No solo puedo reproducir una información, sino que puedo usarla para interpretar un caso nuevo, puedo usarla para resolver un problema. Y otra de las cosas, ¿no?, para la que lo puedo usar, que sería la cuarta, para mí, cualidad que tiene un buen aprendizaje, es el hecho de ser productivo, que significa que me ayuda a seguir aprendiendo más. De hecho, una de las cosas, ¿no?, que vale la pena saber sobre cómo funciona la memoria es que la memoria no es como un músculo. La memoria no se puede ejercitar y hacer mejor como se suele pensar
¿no? Practicando, pues, lo que sea, desde memorizar un poema a aprenderse lo que sea, ¿no? La memoria no funciona como un músculo que porque yo la ejercite aprendiendo una cosa se va a hacer mejor para aprender cualquier otra. No, eso es un error muy habitual. Mitos. La memoria mejora solamente a la hora de aprender aquellas cosas sobre las que ya hemos aprendido algo. Es decir, mi memoria se va haciendo mejor específicamente alrededor de aquellas cosas que estoy aprendiendo. O sea, me ayuda a seguir aprendiendo, ¿no? Me hace más fácil aprender cosas que estén relacionadas semánticamente con lo que ya he aprendido. Porque al final aprender consiste en conectar las nuevas experiencias con lo que ya sé. Conectarlo de manera por relaciones semánticas. Cuanto más sé sobre algo, cuanto más relaciones semánticas puedo hacer con una experiencia nueva, con una información nueva, más fácil me va a resultar aprender. De manera que si yo aprendo mucha biología y estudio mucha biología, eso me va a dar ventaja para seguir aprendiendo biología o incluso cosas como medicina, pero no necesariamente va a hacer que me resulte más fácil aprender derecho constitucional, por ejemplo. Desde el punto de vista de la memoria. Otra cosa es que yo, al haber tenido la necesidad de aprender mucha biología, haya desarrollado una serie de estrategias que, ojo, que en general la mayoría de las estrategias que desarrollamos espontáneamente no son muy efectivas. Eso nos lo muestran las encuestas a estudiantes universitarios. Pero otra cosa es que yo desarrolle estrategias que las pueda usar con diferentes materias, como por ejemplo espaciar la práctica. Espaciar la práctica es efectivo, es una forma óptima de usar nuestra memoria, ¿no? Pero fíjate, no es que mejore, no estoy mejorando mi memoria, la estoy usando de la manera más óptima. Evocar, lo que hemos dicho antes, en vez de volverme a leer lo que tengo que aprender, voy a ponerme a prueba, voy a evaluarme y voy a tratar de explicarme a mí mismo o voy a tratar de resolver este problema sin mirar cómo se hacía, ¿no? Solo lo voy a hacer si no lo consigo, pero antes voy a intentar hacer el esfuerzo de sacarlo. Sabemos que evocar lo aprendido, que es lo que al final hacemos cuando nos autoevaluamos o cuando nos evalúan. La acción de sacar lo aprendido no solo sirve para comprobar si lo hemos aprendido. No solo sirve para eso, que eso también está muy bien. Porque si todavía estamos a tiempo, ¿no? Nos ayuda a decidir qué repasar. Eso ya nos da una gran ventaja. No nos engañamos. Si tú solo relees algo, te va a parecer familiar y te parece que lo sabes, pero no. Es muy distinto luego que tú tengas que generarlo. Pero es que lo bueno es que evocar no solo te permite comprobar si has aprendido o no. La acción de evocar lo consolida en tu memoria mucho mejor que volverlo a leer. Que es lo que muchas veces se suele hacer, ¿no? Volver a leer o exacto. Y pensar que ya te lo sabes porque te lo has leído tantas veces. Exacto. Y bueno, porque cuando te lo vuelves a leer, te resulta familiar y te parece que te lo sabes, pero es muy distinto que algo te resulte familiar a que puedas generarlo de nuevo, ¿no? Que puedas, porque al final eso es lo que hace la memoria, reconstruir lo que hemos aprendido en el pasado in situ. Y las encuestas a universitarios nos indican que, aunque hay una parte de universitarios que sí que espontáneamente han desarrollado, pues eso, ¿no? Ponerse a prueba, evaluarse, son minoría. Son minoría. La mayoría, según las encuestas, utilizan estrategias de aprendizaje como leer y releer que son muy poco efectivas. Masificar en vez de espaciar, estudiar en bloque en vez de entrelazar. En bloque y entrelazar no lo hemos comentado, pero es la diferencia entre si yo tengo varias cosas que aprender, estudiarlas en bloque significa primero me pongo con una, la practico, cuando ya la tengo, pues entonces ya paso a la siguiente, la practico, y entrelazar es no. Me pongo con todas y voy mezclando y voy entrelazando y ahora practico esta, ahora practico la otra. Es muy antiintuitivo esto. Totalmente, porque de hecho... Caos, parece que te vayas a meter en un caos que va a ser imposible de gestionar. En cambio, y de hecho, esa es la sensación que tienes, porque de hecho te cuesta más resolver problemas, ¿no? Si estás intentando practicar, pues yo qué sé, 4 tipos de problemas y los vas mezclando, durante la práctica te cuesta más, claro, que si no acabas de mirar cómo se hace y lo haces, pues... Claro. Pero ¿qué pasa? Que eso te está engañando, porque tú crees que estás aprendiendo menos, pero está pasando todo lo contrario. Tu cerebro está haciendo un esfuerzo adicional que va a hacer
que luego, y esto nos lo muestran muchísimos experimentos en el aula y en el laboratorio, ¿no? Experimentos en que incluso, ¿no? A los alumnos los deberes se les han asignado de manera en bloque o entrelazada, Ajá. y solo con eso, al luego hacerles al cabo de unos días un examen sorpresa, las diferencias son enormes. Enormes. Pero lo bueno es que esos experimentos también les han preguntado a ellos, justo después de cada sesión, ¿no? de deberes, digamos, de práctica, si creían que habían aprendido mucho. ¿Y quién te crees que decía que creía haber aprendido más? El mundo al revés, ¿no? Exacto, El mundo al exacto, revés. exacto. Qué curioso, ¿eh? Cómo nos autoengañamos tantas y tantas veces, sobre todo porque lo que decimos va mucho contra lo intuitivo, lo que parece que es lo lógico, ¿no? Esa manía que tenemos de ordenarlo todo y vamos primero con el uno. Esto te lo decía mucho tu madre, ¿no? Aquello de antes de que llegue el 3 viene el 2. O sea que 1, 2, 3 y pues no, mire, es el momento de apostar por mezclarlo todo y cuanto más mezclado, mucho mejor aprendizaje vamos a sacar de eso. Mira, hablando de Correcto. ideas... Mira, Sí, una sí, sí, cosita, sí. creo que es muy interesante porque antes hablábamos, ¿no? de la experiencia personal, la importancia que tiene y lógicamente la tiene, ¿no? Cierto. Pero hablábamos de una de las limitaciones de la experiencia personal son los sesgos que tenemos, que al final, ¿no? Vamos. Nos guiamos por nuestras creencias, pero es que también la experiencia personal tiene limitaciones como esta que estamos hablando. Porque nuestra experiencia personal intuitivamente nos lleva a tomar conclusiones de que las mejores formas de aprender son las que luego cuando la ciencia se pone ahí a comprobarlo resulta que no lo Que son. no lo son. Es que la ciencia lo bonito que tiene es precisamente eso, cómo se carga nuestras intuiciones, Completamente de ¿no? acuerdo. Cómo nos muestra que cosas que nos parece que son de una forma, pues no lo son. Y yo creo que de hecho la ciencia nace precisamente cargándose una de las intuiciones más arraigadas, ¿no? para la humanidad, que es pensar que el Sol da Sí, vueltas alrededor de la Tierra cierto, cierto. y no al revés. La experiencia personal nos dice eso y durante siglos se asumió que era así, porque eso es lo que nos dice la experiencia Sí, personal. es lo que Hasta ves, que ¿no? Es lo que no, aparentemente ves. exacto, hasta que ese análisis científico que intenta ir simplemente más allá nos dice, pues no. Pues no es el Sol el que da vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? Es al revés. Y esto nos pasa con muchas otras cosas, como por ejemplo la que estamos hablando aquí, ¿no? Y es que metacognitivamente somos muy malos. Somos muy malos estimando lo que sabemos, lo que hemos aprendido. Y esas estimaciones, de hecho, precisamente nos hacen pues, sentirnos inseguros cuando en realidad sabemos, ¿no? un montón de cosas. Pero como no podemos de un vistazo, como si fuera un ordenador, ver, apreciar todo lo que sabemos sobre algo, ¿no? Pues, o todo lo que no sabemos, pues nos cuesta, ¿no? realmente estimar si realmente hemos aprendido o no. Y nos guiamos por otro tipo de experiencias, como por ejemplo, lo he sabido hacer rápido. Entonces es que lo he aprendido. Cuando es todo lo contrario. Cuanto más fluye nuestro aprendizaje, menos duradero, transferible, Claro, etcétera, va a ser ese claro, aprendizaje. claro. Y esa es una de las muchas explicaciones de la belleza y la magia de la propia ciencia, ¿no? El ir contra esas intuiciones tan equivocadas y que nos mete directamente en el terreno de los neuromitos y de los mitos sobre el aprendizaje. Vamos a nombrar algunos y si te parece me los más o menos me los sitúas, ¿de acuerdo? Si estamos Vale. en un espectro muy negro, hay grises o estamos incluso tocando de pies a tierra. Empiezo por una creencia que se ha extendido muchísimo a lo largo de las décadas y es aquella que dice que los niños y niñas aprenden mejor descubriendo por sí mismos que mediante explicaciones o mediante guía. El descubrimiento por sí mismo es una idea muy romántica, es cierta, y muy intuitiva. Es verdad que cuando uno va a lo que le gusta, pues por general parece que aprendas más. Pero claro, no estamos exactamente hablando de eso. ¿Es el descubrimiento por uno mismo la mejor manera de aprender? Al menos en estudiantes noveles, en estudiantes principiantes. Para el tipo de cosas que queremos que aprendan en la escuela o en la universidad, no. No, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Que aquí nos puede confundir
algún fenómeno que sucede que nos puede llevar a pensar, ¿no? que ese aprendizaje pues ocurre, ¿no? y además de extrapolarlo a todo tipo de aprendizaje. Todos somos conscientes de lo maravilloso que resulta que los niños pequeños aprendan a hablar sin que les enseñemos, ¿no? Es maravilloso, es algo increíble, ¿no? Y cómo aprenden, pues también a comportarse, cómo aprenden a mantener, ¿no? Una conversación, a ser graciosos, a resolver problemas sencillos, problemas de tipo social, problemas, ¿no? Y es que, bueno, realmente nuestro cerebro, hay una serie de cosas, como en especial pues el lenguaje oral, para lo que pues nace preparado para poder aprender todo eso sin necesidad de que haya una enseñanza explícita. Y tenemos, en este caso, por ejemplo, ¿no? Se conoce bien el de la lengua oral, pues mecanismos específicos para asegurarnos, ¿no? que a través de la mera exposición e interacción, uno acabe aprendiendo sin necesidad de que le enseñen pues de manera explícita, ¿no? Y eso, ¿qué pasa? Que aunque eso ocurra, no lo podemos extrapolar a otro tipo de aprendizajes como los que tienen que ver pues con el aprendizaje cultural. El aprendizaje cultural, todo aquello que queremos enseñar en la escuela, desde aprender a leer y a escribir, que al final leer y escribir no son nada natural, ¿no? Es una tecnología que inventamos hace apenas 5.000 años, ¿no? Matemáticas, las matemáticas que van más allá de lo intuitivo, solo el cerebro humano tiene ¿no? tiene una capacidad de matemática intuitiva, pero es muy limitada, ¿no? Y lo sabemos, pues podemos estudiar comunidades, ¿no? de humanas que no tienen enseñanza, ¿no? formal de las matemáticas y ver hasta dónde llega. Y es tremendamente, ¿no? Es un conocimiento tremendamente limitado. Literatura, historia, ciencia, artes, etcétera. Nuestro cerebro no ha tenido tiempo, digamos, de evolucionar como para que el aprendizaje de todas esas cosas resulte tan aparentemente fácil, ¿no? Como lo es el de aprender la lengua oral o otros tipos de cosas, ¿no? Y otra cosa es que selectivamente tampoco, ¿no? Se tendría que ver, ¿no? Hasta qué punto selectivamente eso nos va a dar ventaja o no, ¿de acuerdo? Pero yo creo, bueno, nuestra sociedad hoy día lo es, pero, sí, ¿no? Sí. No sé si necesariamente para reproducirse o no, que al final es lo que... Entonces, no, lo que sabemos es que todo ese tipo de cosas, la forma más eficaz de aprenderlas es a través de la enseñanza. Y de hecho, como especie social que somos, no podríamos esperar menos. O sea, la enseñanza creo que es un reflejo clarísimo, uno de los y más bonitos, ¿no? del hecho de que somos una especie social, ¿no? Y que la enseñanza forma parte de crear esa comunidad, ¿no? Esa tribu, ¿no? Si quieres. Y al final, yo creo que la confusión es pensar que descubrir significa que lo hagas por tu cuenta, ¿no? Que tú, sin que nadie te ayude, ates cabos y boom, y idea, ¿no? Si fuera así, tendríamos un problema porque prácticamente sería imposible que aprendiéramos cosas que la propia humanidad durante siglos no ha conseguido, ¿no? Descubrir hasta que finalmente algunos apoyándose, subiéndose a hombros de gigantes, ¿no? Pero bueno, que algunos, tampoco es el hijo de la vecina, sí. ¿no? Sí. Bueno, antes hablábamos, ¿no? De la percepción de que es el Sol el que da vueltas alrededor de la Tierra y no al revés, ¿no? Entonces yo creo que confundimos esa idea de que descubrir significa que seas tú el que tal. Cuando descubrir en realidad es lo que ocurre cuando yo te explico algo y gracias a esa explicación que te estoy dando conectas esa idea que tenías con esa otra y ves, ¡pum!, que cobra sentido. Y ahí estás descubriendo. Ese es el tema, que la enseñanza es lo que nos va ayudando a hacer descubrimientos. Sin enseñanza,
es muy difícil ir haciendo esos descubrimientos, ¿no? Podemos hacerlos, claro, pero es muy difícil. Y además, antes no hemos hablado de la teoría de la carga cognitiva, pero precisamente el hecho de tener un guía, alguien que nos va guiando hacia dónde pensar, qué conectar, qué tipo de experiencias tener y dónde poner nuestro pensamiento alrededor de esas experiencias, ¿no? Dónde focalizarse, qué poner en común, ¿no? Qué conexiones hacer. Eso nos ayuda también a que la capacidad que tenemos de estar sosteniendo una información, ¿no? A la que prestamos atención, que es lo que tenemos que hacer para aprender algo, ¿no? Quede muy bien controlado por el hecho de que no estamos introduciendo información que es ajena a lo que realmente necesitamos descubrir, ¿no? Porque, claro, si no sabemos de toda la información que estamos teniendo a cuál realmente le debemos prestar atención, cuál debemos manipular y conectar, pues es mucho más difícil que con el poquito espacio que tenemos donde razonamos, ¿no? La memoria de trabajo, la carga cognitiva de descubrirlo por tu cuenta suele ser mucho mayor y por tanto ineficaz que la carga cognitiva cuando alguien guía tu pensamiento, cuando alguien está guiando tu descubrimiento, ¿no? ¿Quién dijo que la ciencia es fría y distante? Quien no vea la belleza en las palabras que acabas de decir tiene un problema muy grave. Muy grave, de verdad te lo digo. Estoy babeando, digamos, intelectualmente por dentro. Tengo que hacerte la pregunta que todo el mundo pide. Ya me imagino cuál es. A ver si la aceptamos. Es que es inevitable cuando hablamos de mitos. Tú sabes que en educación hay muchas modas. Si ha habido alguna que haya triunfado especialmente, al menos a nivel, no sé si tampoco de aplicación, porque también cada uno lo ha aplicado como ha querido, es la de nuestro querido Howard Gardner y las inteligencias múltiples. Me preguntan, entre otros Fernando Vaca, si podemos hablar de mito cuando hablamos de inteligencias múltiples y si todas ellas es un mito o se puede rescatar algo de esa línea de Gardner. Enfoquémoslo quizás hacia la escuela, aunque puedes hacer la apreciación también puramente científica de esa teoría, que la verdad es que estamos hechos un lío por general los maestros y profesores, porque es un señor hiper mega premiado, es un señor al que se le tiene un respeto muy grande, el señor Howard Gardner. La teoría está, bueno, por todos lados, a nivel sobre todo pedagógico, se vende como la panacea y como algo absolutamente pues eficaz y correcto, pero parece que a nivel científico no hay, entre los científicos no hay esa pasión por esa teoría. No sé si lo digo bien o lo digo mal. Va, sí, correcto. Apúntalo tú, va. ¿Qué a ver, hacemos con las inteligencias múltiples? A ver, yo creo que la intención que hay detrás de quienes abrazan, ¿no?, esa hipótesis, porque realmente, aunque se le llame teoría, para que en ciencia una teoría no es solo una propuesta, tiene que estar bien fundamentada, con pruebas, ¿no?, con evidencias, etcétera. Y no es el caso, ¿no? Realmente podríamos estar hablando más bien de una hipótesis, una propuesta que requería de haber sido pues respaldada por evidencias, que no lo ha sido. No lo ha sido todo. En realidad lo contrario, ¿no? En realidad las evidencias que tenemos sobre cómo funciona la inteligencia, las habilidades cognitivas, vamos a llamarle, pues no casa con la propuesta de Gardner, ¿no? Sin embargo, lo que decía, es evidente que la intención de las personas que abrazan esta idea, pues es buena, pues claro que sí, como lo es con todo, ¿no? Y tengo que decir que de alguna manera creo que, para empezar por lo positivo, ¿no?, creo que lo positivo de esta idea es el haber reflexionado sobre el hecho de que quizás deberíamos abrir el abanico de habilidades a las que damos importancia desde la escuela, ¿no? Como en el sentido de que, a ver, estoy simplificando mucho, ¿no?, pero tradicionalmente es como si se le hubiera dado más importancia a habilidades marcadamente académicas, ¿no?,
pero no tanto a otro tipo de habilidades que pueden tener que ver con lo social, con lo personal, con lo artístico, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, por tanto eso yo creo que es positivo porque nos ayuda a abrir ese abanico y tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que, bueno, a partir de ahí, pues hay muchas limitaciones con la teoría. La primera es que lo que todos los científicos, digamos, o la inmensa mayoría, ¿no?, han acabado concluyendo es que al final la teoría de la hipótesis de Garner no es una hipótesis de la inteligencia, sino de las habilidades. Es decir, él mismo, en el libro que escribió 20 años después, literalmente, dice, si le hubiera llamado talentos múltiples, no me hubieran hecho ni la mitad de caso del que me han hecho. Esto lo dice él literalmente. Es un poco feo, ¿no? Está bien que lo reconozca, pero siempre lo he encontrado un reconocimiento. Bueno, claro, él incluso lo que decía, incluso, aquí, ¿no? Claro, incluso él ha llegado a afirmar que su teoría no es científica, que no se puede probar y por lo tanto es, bueno, entonces en realidad simplemente es una idea, ¿no? Una idea que al final, pues si no es científica, podemos interpretarla de muchas formas. Pero luego está, o sea, una cosa es pues su propuesta, que llega hasta donde llega, pero luego está cómo esa propuesta se ha adaptado en educación. Y ahí Garner no tiene nada que ver, en principio. Sí. De hecho, él ha dicho múltiples veces que sus ideas no se deberían trasladar a educación de la forma en que se han trasladado. Él mismo lo ha dicho en muchas ocasiones. Otra cosa es que, bueno, haya hecho algo más que decirlo. Pero él mismo lo comenta, ¿no? Y de hecho, lo que sucede en el traslado hacia educación es que se ha convertido en una variante de la teoría de los estilos de aprendizaje. Bueno, la hipótesis de los estilos de aprendizaje. La idea de que cada uno tiene una forma distinta de aprender, que es la que le va a ir mejor, o incluso, yo creo que incluso más preocupante que esa hipótesis de los estilos de aprendizaje, porque lo de los estilos de aprendizaje, bueno, es tú tienes una forma de aprender, pero puedes aprender de todo. El problema con las inteligencias múltiples es que incluso se interpreta de otra forma. Se interpreta como que las personas ya de manera innata, ¿no?, tenemos unas fortalezas y unas debilidades que no se pueden cambiar y por lo tanto yo lo que puedo desarrollar es aquello que es mi fortaleza, ¿no? De hecho, fíjate que aquí tienes un debate. Bueno, vamos a suponer, ¿no?, que tenemos esta diversidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Promover las fortalezas o remediar las debilidades? Bueno, ¿no? La primera cuestión tampoco nos está guiando sobre lo que deberíamos hacer en ese sentido. Pero para mí, insisto, viendo el lado positivo de tratar de apreciar, ¿no?, que las habilidades de las personas, pues además de las diversas habilidades cognitivas, pues también hay otro tipo de habilidades sociales, etcétera. Dando ese crédito, creo que lo que a mí más me preocupa sobre el significado que tiene, ¿no?, esta idea, esta noción en la educación, es que nos lleva a etiquetar a los alumnos. En positivo, claro que sí. Sí, es una etiqueta positiva y de hecho yo creo que tiene éxito por eso, porque es, bueno, si antes los etiquetábamos en los buenos y los malos, ahora ninguno es malo. Claro. Todos son buenos, cada uno a su manera. Pero fijémonos que estamos siguiendo etiquetando. Estamos diciéndole a los niños, tú eres así. Sí. Tú eres así y no vas a cambiar. Cuando aprender es precisamente todo lo contrario a ser, ¿no?, de una forma, porque aprender es lo que nos permite convertirnos en alguien diferente, en alguien que no somos. Aprender es lo que nos permite, ¿no?, superar, ¿no?, unas limitaciones, nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer, pensar sobre cosas sobre las que antes no podíamos pensar, interpretar el mundo de una manera que antes no la podíamos interpretar. Aprender va totalmente en contra de cualquier etiqueta, aunque sea positiva. Porque cuando etiquetamos de manera positiva,
no dejamos de etiquetar de manera negativa, porque, bueno, sí, tú eres bueno para esto, Pues me para lo estás otro, diciendo que no soy bueno para lo demás. indirectamente sí. Entonces, ¿qué me estás generando? Me estás generando creencias autolimitantes. Me estás, de alguna manera, con esta idea, haciéndome pensar que yo, por ejemplo, si me dices que tengo una inteligencia verbal tal, pero una inteligencia matemática justita, ¿qué actitud voy a tener yo ante las matemáticas? Si me estás diciendo que eso es algo inherente a mí. Claro. Cuando en realidad sabemos que eso no es así, que una persona evidentemente puede tener de partida dificultades o facilidades aquí o allá. Las dificultades se acostumbran o las ventajas se acostumbran a correlacionar. O sea, en general, es más probable que si alguna cosa te va bien, te vayan bien el resto, que no que sea así mixto. Eso estadísticamente solo hay que tomar las notas de los alumnos y comprobar la enorme correlación que hay entre sus notas en una materia y en cualquier otra. No, y eso no significa que no haya excepciones claro. aquí y allá, pero la correlación es enorme, ¿no? Pero fíjate que para mí el problema es el hecho de estar etiquetando. Cuando se trata de aprender, lo más importante es liberarnos de nuestras etiquetas. Lo más importante es creer que podemos aprender, porque podemos. Porque sí, yo puedo partir de tener más dificultad que mi compañero, pero eso no significa que no vaya a poder aprender, que no vaya a conseguir un nivel de dominio aceptable. De hecho, el tipo de cosas que enseñamos en la escuela, dejando de lado trastornos extremos, todos podemos aprender todo lo que en la escuela se nos invita a aprender, ¿no? Claro, hay toda una serie de circunstancias, de limitaciones sociales, particulares, etcétera, que pueden dificultarlo, ¿no? Ahí es donde entra pues todos esos factores que tenemos que tener en cuenta, pero si además le añadimos directamente la creencia de que yo no puedo aprender eso porque yo soy así, yo lo mío es esto y lo demás no, estamos añadiendo un factor que no va a ayudar a que el aprendizaje progrese, ¿no? Y para mí ese es el problema, porque para mí cualquier etiqueta en educación es, por mucho que la queramos poner en positivo, acaba siendo perjudicial para el aprendizaje. Porque es lo que te decía, ¿no? Aprender significa precisamente liberarse de las etiquetas. Yo ahora soy pero aprendiendo, precisamente, mañana puedo ser tal otro. Es que, al fin y al cabo, aprender consiste en cambiar nuestro cerebro. Cuando aprendemos, nuestro cerebro cambia. ¿No? Wow. Me estoy poniendo las botas. Es que, de verdad, ya solo la frase aprender es liberarse. Ya está. Si es que con esto ya podrías hacer tres libros. No, de verdad, es que es brutal. Y porque vivo mi profesión como la vivo, me encanta oír esas cosas y ver que además tienen todo ese argumentario detrás, basado en lo que la investigación, en la ciencia, durante décadas. ¿Qué hacemos mal para que todo eso no esté llegando todavía a las escuelas, a los institutos, a los claustros? ¿Por qué hay tanta brecha entre lo que investigáis y sabéis? Y sé que te esfuerzas por divulgar y la suerte que tienes y que tenemos de tenerte por los hilos que nos haces en Twitter, por los libros que escribes, pero al final esa brecha está ahí y esas creencias en esos mitos o en esas cuestiones siguen ahí y creo que a pesar de esta entrevista y de las 100 más que te vuelvan a hacer y repreguntar, van a seguir estando ahí. ¿Qué hacemos mal? No, bueno, la verdad es que siempre digo que no sé por qué existe esa desconexión entre la investigación, entre la comunidad científica y la comunidad educativa. No lo sé, pero es así, existe. Durante décadas se ha vivido, ¿no? Digamos, la comunidad educativa ha ido en una dirección y la comunidad científica en la suya, y de una manera prácticamente hermética, que ha hecho que incluso cuando ha habido alguna transferencia, pues se ha acabado basándose en malinterpretaciones, ¿no? O incluso en ideas. Ha vacunado en malo Claro, a muchas cuestiones. claro. Sí.
Claro, ¿no? O cosas que antes de haber estado validadas, ideas antes de haber sido validadas, han pasado como si ya estuvieran validadas cuando no lo han estado, ¿no? La verdad es que no lo sé, pero yo creo que lo importante no es culpar, no buscar los motivos de por qué no se ha hecho hasta ahora, sino empezar a hacerlo, ¿no? Empezar a hacerlo, pero creo que es muy importante que se haga también de manera racional, que se haga entendiendo lo que hemos explicado al principio, que la ciencia no viene aquí a arrollar ni va a solucionarlo todo. Lo que puede ayudarnos es mejorar. Bueno, hemos hecho la analogía con la medicina. La ciencia en la medicina no lo ha resuelto todo, ¿no? Acabamos de pasar, bueno, estamos todavía sí, imagínate. Pero es evidente que ha ayudado muchísimo, ¿no? En mejorar la medicina. Y te hablo de medicina, pero te podía hablar de muchísimas otras disciplinas en las que la ciencia ha ayudado. Y tenemos que entenderlo de esa forma, ¿no? Como que nos va a ayudar a responder una serie de preguntas, otras no. Las respuestas que nos va a dar pues nos van a tener esa naturaleza, como decía, probabilística, y por lo tanto tenemos que entender, ¿no? Hasta qué punto, o sea, dónde, ¿no? vamos a ir apreciando sus resultados, etcétera. Pero como también te decía, yo creo que también, igual que la medicina, si esto avanza, va a tardar décadas. Va a tardar décadas a que, como decía, pues igual que consideramos, nos parece impensable que un médico no utilice el conocimiento científico, pues para que también nos parezca que un docente, de alguna forma, no tenga también cierto bagaje de conocimientos científicos que le permitan, pues eso, tomar determinadas decisiones en su labor. Por lo tanto, sinceramente, yo creo, si tengo que culpar a alguien, culparía a los propios científicos por no haber hecho el esfuerzo, ¿no? de esa transferencia. Al final piensa que también muchas cosas, ¿no? Aquí en la comunicación que tiene que haber entre comunidad científica y educativa tenemos que tener en cuenta. Mira, otra de las limitaciones de la ciencia es que los científicos podemos dar mucha importancia a algo simplemente por el hecho de que hemos detectado algo, ahí hay un efecto. Y luego el maestro dice... pero ¿qué pasa? Que en la práctica el efecto es tan pequeño que no es importante. Entonces hay un montón de cosas, ¿no? Que nos van llegando porque es mejor hacerlo así que asá, cuando en realidad, claro, sí es verdad, las pruebas dicen que es mejor, pero ¿cuánto mejor? Tan poco que luego queda totalmente diluido y no vale la pena, digamos, entre comillas, ¿no? Centrarse en eso cuando hay otras cosas que quizás son más importantes, ¿no? Y añado, y es por eso que la ciencia no viene a hacer aquí de policía de lo políticamente correcto en educación. No. Había algún también comentario, pregunta alrededor de qué hacer si en un centro o varios imponen metodologías sin evidencia. Oiga, es decir, claro, eso es complicado, es decir, no se ha venido a hacer ese tipo de evaluación, es decir, ¿qué es una metodología sin evidencia? Cuando hemos dicho que son los ingredientes lo importante. Otra cosa es que en aquella escuela o en aquel centro se estén haciendo cosas, barbaridades, pero ya no a nivel intelectual, ¿no? De otro tipo. Entonces, hombre, eso ya es denunciable de por sí, pero no tiene nada que ver con la evidencia o no. No, para nada. Al final las decisiones las tiene que tomar la comunidad educativa. La decisión de si quiere usar o no usar la información científica lo tiene que tomar la comunidad educativa. La ciencia está ahí. Lo que tenemos que hacer desde la comunidad científica es facilitar acceso a información pues bien contrastada, inteligible, ¿no? Y tenemos que intentar también que se enfoque en aquello que sabemos que puede tener más impacto. A partir de ahí es la comunidad educativa la que tiene que decidir qué va a hacer con esa información, si es que va a hacer algo, ¿no? Y acabar, pues las decisiones en educación no son tecnocráticas, ¿no? No son, creo. No. Hay de todo, ya lo sabes que hay de todo. Bueno, precisamente, ¿no? En esa diversidad, pues habrá quien considere que vale la pena, pues eso, ¿no? Plantearse las cosas de una forma más metódica y decir, bueno, tenemos un objetivo,
correcto. Vamos a analizar, ¿no? Primero, vamos a evaluar cómo lo alcanzamos y vamos a probar con esto o con lo otro a ver si lo alcanzamos. Quien decida ahí que apoyarse en la ciencia es la mejor apuesta para acercarse, ya no digo alcanzar, para acercarse al objetivo, pues yo creo que eso es lo interesante. Ahora, que haya alguien castigando porque no se haga... No, para nada. No van por ahí los tiros. Antes de irnos, Héctor, permíteme hacer un pequeño viaje al futuro. Pero pequeñísimo, es cortísimo, es de mes y medio. Me voy al 8 de septiembre. Sí. ¿Te suena de algo esta fecha? ¿No? El curso empieza el 7 aquí, ¿no? el 5. No, el 5, no, en secundaria. ¿En secundaria? En secundaria ya no lo sé. Yo, como estoy en primaria... No. 8 de septiembre. Cuidado, que a lo mejor he tomado yo mal la fecha porque la he escrito de memoria, la he evocado y a lo mejor ¿Sí? he metido la pata. Y a lo mejor no sé. No. O voy a quedar fatal yo o vas a quedar fatal tú, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Espera. Va. Si te hablo un poquillo de los secretos de la memoria. Vale. No tenía la fecha exacta. Has quedado mal tú, ¿eh? Sí. No tenía en mente la fecha exacta, la verdad, porque pero lo apuntaste en Twitter y por eso ahora la he No. En Twitter solo dije que es en septiembre. Porque ¿De dónde saca yo el 8 de septiembre? Estoy fatal. Pues de Amazon, probablemente. De Amazon. Sí. Pero no es seguro que sea esa la fecha, ¿eh? Por lo menos a mí la editorial, la fecha exacta no me la ha dicho. Amazon por eso no te... Quéjate porque Amazon sí que se lo han dicho. Bueno, pues puede ser. Bueno, estamos hablando de algo que sabemos tú y yo, pero a lo mejor muchos de los que nos ven no. Sí. Los secretos de la memoria es el flamante nuevo libro de Héctor Ruiz Martín. Bueno, lo de flamante ya me lo dirás. Sí, seguro. Oye, si es que ya solo leer la sinopsis, uno ya se le hace la boca agua, pero haznos dos pinceladas. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro de aquí mes y medio? Va. Bueno, pues a ver, este es un libro en el que profundizo, ¿no? Así como en los otros libros, pues doy unas pinceladas sobre pues cómo funciona la memoria, pero específicamente, ¿no? Para el contexto educativo, en este libro profundizo más sobre realmente, pues, qué es, cómo funciona la memoria, sus mecanismos, sus limitaciones, sus trastornos, los fallos, ¿no? Que no solo se limitan al olvido, como solemos pensar, sino que hay fallos mucho más espectaculares de nuestra memoria, su desarrollo a lo largo de la vida, desde antes de nacer, ¿no? Hasta que nos hacemos mayores. Bueno, es un libro divulgativo, está escrito, lo cual, pues bueno, tiene su dificultad, ¿no? Porque realmente es un tema muy complejo, desde la psicología cognitiva y desde la neurociencia, ¿no? Combinando los dos campos para tratar de proporcionar al lector, al público general, pues una manera, un modelo para entender, ¿no? Cómo funciona nuestra memoria, lo cual tiene aplicaciones, lógicamente, en educación, porque obviamente la memoria es inherente al aprendizaje, ¿no? Todo lo que aprendemos en realidad lo aprendemos gracias a esa habilidad que tenemos, ¿no? de ir cambiando nuestro cerebro con nuestras experiencias. Pero también va más allá, y para cualquiera que tenga interés, de una manera pues amena, ¿no? Y a través de precisamente uso las historias de personas, ¿no? Que nos ayudaron a entender cómo funciona la memoria, personas, por lo tanto, que han sufrido trastornos pues muy graves, ¿no? En su memoria, y otras, todo lo contrario, que tienen unas habilidades espectaculares, ¿no? Pues que nos han ayudado a entender, ¿no? Cómo funciona, ¿no? esta habilidad cognitiva, que aunque sea nuestra, nos está escondiendo todos esos secretos. O sea, nosotros, como antes decíamos, nuestra propia experiencia
no nos acaba de ayudar, por ejemplo, a saber si hemos aprendido mucho o poco, si olvidaremos o recordaremos, pero es que además nuestra propia experiencia, con nuestra propia memoria, no nos hace conscientes de realmente cómo funciona, cómo falla, ¿no? Y por eso, bueno, por eso el libro se llama Los secretos, ¿no? de la memoria, porque son secretos que tiene guardados a pesar a sus propios anfitriones, ¿no? Bueno, si con esta sinopsis nos han entrado ganas de comprar el libro, yo ya no sé quién lo va a hacer. Estoy seguro que todos los que disfrutamos con tus diferentes obras Gracias. vamos a seguir coleccionando, porque el título ya es muy sugerente, la sinopsis pues ya me encanta. Y va a caer, claro, va a caer en septiembre. Suerte con ese libro. Héctor, agradecerte el rato, tu disposición, tu generosidad en la exposición, tu claridad. La envidio, muy sanamente, pero la envidio. Gracias. Es que hilvanar el discurso que hilvanas durante tanto rato y con el argumentario con que lo haces es una clase magistral en el mejor sentido de la palabra, y quiero agradecértela muchísimo, y tu asistencia hoy. Espero que Muchas dentro gracias. del calor y el trabajo que aprieta, sin duda, Sí. pues hayas podido encontrar en este rinconcito un ratillo de... Ha sido un placer, Albert. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación y nada, me alegro de que el ratito, bueno, un ratito largo haya sido provechoso. Aprovecho también para desearte feliz verano y esperemos que el curso que viene, vamos a decir, no hace falta que sea magnífico, que sea más normal. Sí, se va a agradecer Antes, a muchos niveles, a muchos niveles. más parecido al de 2018, 19. Sí, Con eso. ya firmamos, es que ya firmamos, que sea todo más Sí, tranquilito, sea sí. todo más tranquilito. Nosotros vamos a seguir aprendiendo y liberándonos, como bien has dicho, con tus libros, con tus hilos en Twitter y bueno, con todo lo que nos tengas que ofrecer desde la investigación científica y todo lo que podamos llevarnos al aula. Héctor, muchísimas gracias. Hasta una próxima, espero que la haya. Y a vosotros y vosotras, pues agradeceros una vez más el haber podido acompañarnos en este intenso y emocionante viaje como ha sido el de hoy con Héctor Ruiz Martín. Hasta la próxima aquí en el McGuffin Educativo. Nos vemos.